Ok, ahí está la grabación ya. Y bueno, entonces, eh, como es notorio que ya entregamos exámenes, ¿verdad? Bueno, este, eh, vamos a más o menos a repasar, definimos lo que es que una función de RNRN sea derivable, ¿verdad? Y algo que era muy importante es que aun cuando, es decir, una motivación de la derivada, pues es hablar de la recta tangente, ¿no? Y aun cuando una función resulte ser derivable, puede que no nos resuelva el problema de la recta tangente. Esto lo veíamos con estos ejemplos, ¿no? El ejemplo de esta este es su conjunto de R2, que es una parábola, ¿verdad? Y decíamos, bueno, si damos como la parametrización más natural, ¿no? Que es esta gamma de t igual a t, t cuadrada, pues con esta parametrización la derivada sí se puede calcular, sí existe, y además sí nos da, la derivada nos da un vector distinto de cero, y por lo tanto, pues con esta parametrización sí podemos calcular la forma paramétrica de su recta tangente, ¿no? Pero la misma curva, ¿sí? La misma curva, todo esto en el punto 0, 0, ¿verdad? Y la misma curva, si ahora la parametrizo por esta función, ¿sí? Que parametriza exactamente la misma parábola, también va a ser una función derivable, ¿verdad? ¿Sí? Si calculamos la derivada, en el cero también pasa por el cero, y también existe su derivada, pero su derivada resulta que es el vector 0, 0, y entonces con esta parametrización, pues no podemos parametrizar o no podemos escribir una ecuación ni siquiera paramétrica de la recta tangente, ¿verdad? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Las funciones pueden ser derivables, ¿verdad? Pero si su derivada es cero, pues realmente no ayuda mucho en el problema del cálculo de la recta tangente, ¿no? Que era una de las motivaciones para hablar ¿cómo se llama? De la derivada, ¿de acuerdo? Y otro problema es el aspecto geométrico, ¿verdad? Yo les decía que a diferencia de las funciones de RNR, este, donde la gráfica de la función era muy indicativa de si una función era derivable o no era derivable en un punto, eso ya no aplica con este tipo de funciones fijándonos en la imagen, ¿verdad? Si la imagen de la función tiene un pico, pues entonces eso no necesariamente implica que cualquier parametrización de esa curva o de ese objeto tiene que ser una función no derivable en ese punto. Y entonces, de hecho, mencionaba yo que pues, la misma cicloide es un ejemplo, ¿verdad? Si recuerdan, la cicloide hace varios picos, ¿no? Cuando el punto P llega al piso, hace un pico, pero la parametrización siempre es derivable, ¿verdad? Pues son funciones muy bonitas las que intervinieron en la parametrización de la cicloide. Y bueno, no es fácil, digo, es muy fácil demostrar que esa función también es derivable en todos los puntos. Entonces, pues bueno, pero bueno, otro ejemplo más ilustrativo también, que además era nuestro caballito de batalla para hablar de una función que no era derivable en un punto, que era la función valor absoluto, ¿verdad? Que también la podemos ver, a la gráfica de esta función la podemos ver como la imagen de una función también, ¿no? De R en R2. Bueno, la clásica, la primera que se ocurre, parametrización de la gráfica de la función, pues es esta, ¿verdad? Gamma de t igual a t, valor absoluto de t, que es como se parametrizan las gráficas de las funciones, ¿no? Entonces, esta parametrización sí tiene un problema en el cero, ¿verdad? Esta parametrización no resulta ser derivable en el cero, ¿no? Es decir, gamma prima de cero no existe y bueno, eso lo podemos comprobar pues calculando límites laterales, ¿no? Límite por la derecha,
nos da el vector 1,1 y el límite por la izquierda nos da el 1, menos 1, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces no es derivable. Y entonces diría uno, ah, pues ahí está, ¿verdad? Eso nos lo decía la imagen de la función porque tenía un pico. Pero no, ¿verdad? Podemos dar otra parametrización como esta que está aquí, que también parametriza a la función valor absoluto, ¿sí? A la gráfica, perdón, a la gráfica de la función valor absoluto. Entonces, sí, y esta parametrización, podemos ver que sí tiene, sí es derivable, ¿verdad? Claro que en este caso su derivada es el 0, 0, ¿sí? También para calcular la derivada de esta función, como está definida por pedazos, pues calculamos la derivada calculando límites laterales, ¿verdad? Pero pues en ambos casos, nos da el mismo vector, ¿verdad? Nos da el vector 0, 0 y por lo tanto sí es una función derivable, ¿verdad? Entonces, esto, comprueba, pues, otro ejemplo en el que a pesar de que la imagen tiene aspecto de que pareciera que tiene un pico o que sí tiene un pico, eso no significa que la parametrización o todas las parametrizaciones de ese objeto, de esa curva, no sean derivables, ¿verdad? Ese es como que la moraleja. ¿Por qué, Joel, por qué cuando t tiende a 0, 1 entre 3 no se invalida? Porque se cancela, ¿no, Joel? Cuando multiplicas 1 entre t por t cuadrada y t cuadrada, te queda t arriba, ¿no? Te queda el vector t, t, ¿verdad? Y en el otro caso también te queda el vector menos t, t, entonces el límite da 0, ¿no? ¿De acuerdo? No, ¿verdad, Eric? Ya veíamos que no. Y bueno, eh, vamos, de hecho, es interesante que el criterio el criterio de los piquitos en la gráfica sí sigue funcionando, ¿verdad? Pero recuerden que tratándose de funciones de R en Rn, casi nunca vamos a recurrir a la gráfica. Pero efectivamente, ¿verdad? La gráfica, si me fijo en la gráfica de estas dos parametrizaciones, entonces ahí sí se refleja el hecho, en su gráfica sí se refleja el hecho de que esta no es derivable en el 0, 0 y que esta sí es derivable en el 0, 0. Entonces por ahí les tengo, vamos a ver unos dibujitos, pero bueno, les voy a compartir otros dibujitos que por ahí hicimos, bueno, que creo que Jesús Omar nos los hizo. Y miren, aquí está, sí están viendo ahora la pantalla de GeoGebra, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Perfecto. Miren, esta que está aquí, voy a ocultar esta y voy a ver la primera, ¿no? La primera que vimos. Esto que está aquí, esto que aparece aquí, es la gráfica de la primera parametrización, de la parametrización t, valor absoluto de t, pero es la gráfica, ¿verdad? Por eso está en R3, ¿no? Digamos que estoy poniendo t gamma de t, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esta es la gráfica que es un objeto en R3, ¿verdad? ¿Sí? Y si ustedes se fijan, aquí sí, pues también da un objeto que en el origen hace un pico, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí? Esto que está aquí es la gráfica de la función. De hecho, miren, si quito la coordenada X, me voy a poner aquí, es decir, si solo veo las coordenadas Y y Z, pues eso es gamma de t, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, pues ahí se ve que nos da, ¿cómo se llama? Nos da el valor absoluto, ¿verdad? Ya la desaparecí, ahí está, nos da valor absoluto. Esta es la imagen de la primera parametrización, ¿verdad? El valor absoluto, ¿de acuerdo? Y pero bueno, si me fijo en la gráfica completa es esta, ¿verdad? Y la gráfica, como ustedes ven, sí tiene un pico, ¿de acuerdo? Esa es de la primera parametrización. Y ahora si vemos la otra parametrización, la que usé menos t cuadrada, t cuadrada, esta es la gráfica, ¿verdad? Esta es la gráfica y como ustedes pueden ver, la gráfica sí se ve suave, no hace un pico en el origen, ¿verdad?
¿De acuerdo? Y bueno, otra vez, ¿no? Si la veo desde el eje X, pues esto es una parametrización del valor absoluto, ¿verdad? Ahí está. Si veo las últimas dos coordenadas, las coordenadas Y y Z, que es gamma de T, ¿sí? Pues sí me parametriza al valor absoluto, ¿verdad? Pero si veo la gráfica completa en R3, pues ya me da una curva, pues que claramente, sí, este, sí es suave, ¿verdad? Entonces, con la gráfica sigue funcionando el criterio, ¿verdad? Si tiene un pico la gráfica, la función no es derivable, ¿verdad? Y si es derivable, entonces es suave, ¿verdad? No hace un pico. ¿Sí está claro? Sí, sí lo ven. Y si la vemos desde el eje Z, Gregorio, pues desde el eje Z es padre, ¿verdad? Porque entonces ahora estoy graficando, por ejemplo, es como si estuviera graficando nada más T, X y Z, ¿no? T, T cuadrada. Y bueno, pues es la gráfica de esa función, Ahí ¿verdad? sería y, z, ¿no? Sería el signo t de t cuadrada y t No, cuadrada. no, esta es, fíjate, como estoy quitando, sí, Sí, exacto, sí, perdón, tienes razón. Es X, Y, ¿verdad? Porque estoy quitando el eje Z, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Estoy quitando el eje Z, ¿verdad? ¿De ujú, acuerdo? De hecho, si quito el eje Y, por ejemplo, si lo pongo así, pues se ve como una parábola, ¿no? ajá, ¿Verdad? Si sí, pongo X y Z, ¿no? X y Z, quito el eje Y, que el eje Y es el verde, ¿verdad? Entonces nada más me queda T, T cuadrada, ¿verdad? Esa es la curva, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, está bien. sí. Uh-huh. Y bueno, pues algo análogo puedo hacer con la otra, ¿verdad? Es que como se ven, si desde el eje Z, si quito el eje Z, pues claramente se ve como una recta, ¿verdad? Se proyecta. Signo es el signo de T, que es más o menos, nada más, Joel, ¿verdad? Exacto, es algo así como valor absoluto de T entre T. Es el signo de T, ¿sí? Es que fue lo que necesitaba yo poner, ¿verdad? Que cuando T fuera negativa, Y valía menos T cuadrada, ¿no? Así definí la Ujú, parametrización, ¿verdad? ¿De acuerdo? sí. Y bueno, pues así se ve, ¿verdad? Así se ve la parametrización si le quito el eje Z. Y desde el eje Y también se ve, no solo desde el eje Y, sino desde el eje X, sino desde el eje Y, también, ¿cómo se llama? Eh, también se ve el, el valor absoluto, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Profe, Sí. si quisiéramos construir una función, como la B, la otra, pues Ajá. la que sí es suave, entonces, Uh-huh. o sea, queremos recorrer el mismo camino, por ejemplo, en este, o sea, queremos que sea la misma imagen, ¿no? Sí. Pero digamos, si podemos lograr que esté, por ejemplo, en el mismo plano que en la, es que no sé cómo explicarme, es que la gráfica del valor absoluto, pues eso es como uno ve, ¿no? Entonces, si nos fijamos en la diagonal izquierda, eso Uh-huh. está como dentro de un plano, ¿no? Sí. Entonces, en vez de, pero es una recta y llega pues así como recta al origen. Pero si en ese Ajá. plano ponemos este, una curva que no llegue al origen así en picada, sino que llegue despacio, o sea, Uh-huh. suave, Sí. como sigue estando en el plano, vista desde el otro, desde, no me acuerdo cuál eje es, pero vista de ese cierto eje se seguiría viendo como una recta, ¿no? Que es lo que queremos, que la imagen sea la diagonal izquierda de la gráfica del valor absoluto. Sí, 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 como pasa con estas, ¿no? Entonces Sí, podríamos definirla como a cachos. sí, sí, sí. Un cacho ¿Qué sería es? como, por ejemplo, x cuadrada, pero que x cuadrada vive en ese plano, y el otro que viva en el otro plano, el que está Ujú. en la diagonal derecha. Ajá, sí, sí, sí. Sí, 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 también, claro que sí. De hecho, podríamos, híjole, habría que ver cómo lo hacemos, pero podrían, ¿cuál es lo importante? Que esta curva roja, cuando la veo desde el eje X, se proyecta, una parte se proyecta en una recta y otra parte en otra recta, ¿no? Eso es lo que, por eso parametriza el valor absoluto, ¿no, Eric? Ajá, ajá, pero, ajá, y justo lo que sucede es que no caen picadas, pero cae suavecito. Ajá.
De Pero hecho, sí, tenemos, de hecho el mismo efecto obtienes si aquí hubiera yo puesto T cúbica, creo, ¿no? Ujú. bueno, Sí, y, supongo, y, no, no sé. y cae despacio, ¿verdad? La derivada se va haciendo, va cayendo despacio. Si yo pongo aquí, en lugar de y, signo de t cuadrada por t cuadrada y pongo t cúbica, la parametrización, eso también me va a parametrizar al valor absoluto, ¿verdad? Uh-huh. De hecho, si quieren, se las puedo escribir aquí y van a ver, miren, si pongo t, coma, t cúbica, déjenme ponerla bien, t cúbica, coma, t cúbica, y variando t, le voy a poner del -1 al 1, ¿sí? Creo que ya con esto, ¿sí? Lo puse en un intervalo más pequeño, pero da exactamente lo mismo, ¿no? No sé si lo ven. A ver, creo que lo estoy rotando de más. Y lo puse en un intervalo más pequeño, por eso se ve así, ¿verdad? Pero, no, aquí no es el valor absoluto, es una recta, me falta el signo, ¿verdad? Ajá, falta el Sí, signo. me falta el signo, ¿verdad? Que el signo también se vaya para arriba, ¿sí? Aquí también tendría que ponerle, estoy usando GeoGebra, chicos. Ah, Estoy usando GeoGebra, ¿verdad? pero justo aquí esta gráfica de esta función C sigue Ujú. estando en el plano que contiene a la diagonal y al eje rojo, ¿no? O sea, la diagonal y el eje rojo determinan un plano. Sí, sí, sí. Está Y, contenida ahí, sí. ajá, y el problema es que nuestra función A, digamos, si vemos ese plano de frente, llegaba al origen en picada, pero Ujú, con otras funciones, pues llega al origen de manera más suave. Entonces, si quisiéramos buscar una función así, pues podríamos trabajar primero en un plano, en el plano, y ujú. luego rotarlo, y no sé cómo decirlo, partirlo para que tenga como la gráfica del valor absoluto. Sí me Sí, explico, ¿no? creo que sí te entiendo. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? O sea, esto lo que prueba es que si buscamos la gráfica, entonces la derivada sigue siendo congruente, digamos, ¿no? O sea, la derivada y el aspecto geométrico siguen siendo compatibles, ¿verdad? La derivabilidad con los picos y la la derivabilidad con los no picos y la no derivabilidad con picos, ¿verdad? Si nos fijamos en la gráfica. Pero recuerden que en este caso, para este tipo de funciones, lo que nosotros vamos a hacer es fijarnos siempre en la imagen, ¿verdad? Para nosotros eso es lo importante. Dafne, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos de qué? ¿Cuál es tu pregunta? Aquí lo que estábamos tratando es demostrar por, que, que la derivada sí se porta bien con la gráfica de la función, o sea, sí se corresponde como lo pasaba con funciones de RNR, con la gráfica, ¿verdad? Pero con la imagen no, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, a ver, regresemos, nada más era para ilustrar, voy a regresar a presentar espérenme tantito, a ver si puedo regresar. Y ahora, ¿cómo le hago para regresar? Bueno, voy a regresar a las diapositivas. Ahí están las diapositivas. Entonces, bueno, pero en términos de la imagen, recuerden, eso no funciona igual que con la gráfica. La imagen puede tener un pico, pero la función puede ser derivable. ¿De acuerdo? O y ese es como que el punto más importante que quiero resaltar en este caso. Y bueno, bueno, también ya mencionamos que en el caso particular de funciones de RNR,
se pueden parametrizar la gráfica de estas funciones de esta forma, y que la recta tangente que definimos por medio de una parametrización va a resultar ser la misma recta tangente que obteníamos en cálculo 1, ¿verdad? Que la derivada nos daba la pendiente y cosas de ese estilo. ¿De acuerdo? Ok, entonces, y bueno, lo que queríamos, en lo que nos quedamos fue en mostrar que con esta herramienta de las parametrizaciones, podemos rescatar las curvas tangentes de gráficas de funciones de RNR, pero podemos calcular rectas tangentes a objetos un poquito más generales que las gráficas de funciones, ¿verdad? Y un ejemplo, de hecho, también volvería a ser el caso de la cicloide, ¿verdad? ¿Sí? Esa es una curva, un objeto geométrico que difícilmente le podríamos calcular sus rectas tangentes a partir de verlo como la gráfica de una función, ¿verdad? Eso estaría un poco difícil. Y otro ejemplo de eso es otra curva que también difícilmente podríamos calcular sus rectas tangentes en algún punto, tratándola de ver como la gráfica de una función. Aunque sí se puede, localmente sí se puede, ¿sí? Porque las ecuaciones que tendríamos que encontrar la función, ¿verdad? Encontrar la relación entre las variables es un poco difícil, Eric. En general, de hecho, por ejemplo, pues la cardioide, toda ella, la cardioide, no se puede ver como la gráfica de una función, ¿verdad? Es como una circunferencia, ¿no es cierto? Esta curva completa no es la gráfica de una función. A lo mejor localmente, en un pedacito de cardioide, sí podemos intentar, ¿sí? Sí podemos intentar ver un pedacito de la cardioide como la gráfica de una función, pero, pero toda ella no la podemos ver como la gráfica de una función. Incluso tratar de obtener un pedacito, ¿verdad? Un pedacito de esta curva, verlo como la gráfica de una función, se vuelve un poco difícil, ¿verdad? Encontrar cuál es la expresión, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y ya con lo que tenemos, a partir de otro tipo de ecuaciones, como por ejemplo, la ecuación polar de esta curva, ¿sí? Ya nos es más fácil tratando de buscar una parametrización que sí podemos obtener a partir de la ecuación polar, por ejemplo, de una cardioide. Que la ecuación polar de una cardioide, pues es esta, ¿verdad? Es R igual a 2 por 1 más coseno de teta. Esa es la ecuación polar de esta cardioide. Y cómo con esta ecuación polar sí podemos encontrar una parametrización de la cardioide, y si tenemos una parametrización, entonces sí podemos calcular sus rectas tangentes. O Entonces, a ver. sea, aquí solo sustituiremos R por 2 por 1 más coseno de teta para la parametrización. ¿Cómo rescatamos a partir de las coordenadas polares, coordenadas cartesianas, ¿no? Como que habría que hacer eso, ¿verdad? ¿No? Y hay una forma de rescatar las coordenadas cartesianas de un punto a partir de sus coordenadas polares, ¿no es cierto? ¿Cómo es esa forma? ¿Ustedes recuerdan? No sé si le echaron una leidita a esto de las coordenadas polares y vieron de qué manera. Exacto, ¿verdad? Hay unas ecuaciones que nos dicen cómo rescatar que la coordenada X a partir de las coordenadas polares es R coseno de teta, y la coordenada Y es R seno teta, ¿verdad? Y bueno, pues entonces, como la ecuación polar, las coordenadas polares son R, teta, pero R está dado en función de teta, ¿verdad? Entonces, esta es R en función de teta, y esto, entonces todo en términos X y Y me quedan todos en términos de teta, y ya de aquí obtengo una ecuación paramétrica, ¿verdad? En donde el parámetro es el ángulo teta, ¿no es cierto? Esto ya me da una función que puedo ponerla como gamma de teta igual a esto, ¿sí? Y eso ya sería una
parametrización de la cardioide, ¿verdad? Variando θ de 0 a 2pi, que basta con eso para obtener todas las coordenadas polares, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? Sí, hasta ahí está bien. ¿Cómo es que obtuve esto? Esto ya me da una parametrización. ¿En términos de quién? Bueno, pues en términos del ángulo θ, ¿verdad? Que es el ángulo que sirve para escribir las coordenadas polares, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, pues ya con esta parametrización, pues bastaría con derivar, ¿verdad? Vamos a sacar la derivada, ¿sí? Derivamos y ya con esto podemos calcular la curva tangente, ¿no? Perdón, la recta tangente en cualquier punto donde la derivada no sea cero, ¿verdad? Porque recuerden que para poder calcular la recta tangente a partir de una parametrización, no solo se necesita que la parametrización sea derivable, sino que además su derivada sea distinta de cero. Geométricamente, ¿dónde intuyen que esta parametrización va a dar su derivada va a dar cero? Intuitivamente, sí, ¿verdad? Como que en el pico tendría que dar cero, ¿verdad? Aquí, ¿no es cierto? Aquí tendría que dar cero, que en este punto estoy parado cuando θ es cero, ¿no? ¿Verdad? Cuando θ es cero. Entonces, bueno, cuando θ es cero, no es ese, no obtengo ese punto, ¿verdad? Porque si en la ecuación polar hacen θ igual a cero, entonces R es 4, estoy parado en este punto, ¿verdad? También en la cima, Silgi, en la cima, ¿por qué, Silgi? Ahí la curva, digamos, sí está suavecita, ¿no? Como que sí tiene tangente, ¿no, Silgi? Tiene que pasar por cero la derivada. No entiendo bien, Silgi. Como que es el aspecto geométrico, ¿verdad? Y aquí es donde la curva hace un pico, ¿verdad? Si la parametrización, a lo mejor podemos dar una parametrización que sea suave, ¿verdad? Que se vaya parando y que luego sí podría haberla, ¿verdad? Pero en particular esta parametrización, sí estoy parado en el origen cuando θ es igual a pi, ¿verdad? Porque coseno de pi es -1 y entonces ya me queda que R es 0, ¿verdad? C es la curva, C es lo azul, Joel. Es la imagen, ¿sí? Es la imagen de esta parametrización, ¿verdad? Es la imagen de esta parametrización. ¿De acuerdo? Y bueno, pues a lo mejor podemos ver que aquí, si yo hago θ igual a pi, entonces la derivada se hace cero, ¿no, chicos? ¿O no? Sí, ¿verdad? Sí se hace cero, ¿no? La derivada se hace cero. Sí existe la derivada, ¿verdad? Pero la derivada se hace cero. De hecho, la función sí es derivable, ¿verdad? ¿Sí? La función resultó ser derivable para toda θ, ¿no? Es un poco como con la cicloide, ¿verdad? La derivada sí es cero, ¿sí? La función sí es derivable, la parametrización sí es derivable, pero da cero, ¿verdad? Porque no podía ser de otra forma, porque claramente en ese punto no hay recta tangente, ¿verdad? ¿Sí? No podemos decir que hay una recta que sea la recta tangente, ¿no es cierto? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, pues este es otro ejemplo, ¿verdad? Esta es la cardioide. Esta es la cardioide. No, ¿verdad? Lo más probable es que no, ¿no, Bruno? No debería de poder haberla, porque si hubiera una parametrización que pasando por ese punto fuera derivable y su derivada no sea cero, significaría que sí hay una recta tangente, ¿no, Bruno? Exacto, sí tendría que tener una recta tangente. Y es bastante claro que, al menos geométricamente, que esta figura no tiene una recta tangente en este punto, en este pico, ¿verdad? No hay ninguna recta que realmente satisfaga con ser una recta tangente. Este es otro ejemplo donde el hecho de que la curva descrita o el conjunto descrito tenga un pico, eso no implica necesariamente que la función no sea derivable en este punto, ¿verdad? La función que la parametriza
no tiene por qué ser no derivable, ¿verdad? Sí puede ser derivable, pero si es derivable, su derivada tendría que ser 0. Exacto. No, o sea, en un sentido sí. Si tiene un pico y es derivable, entonces la derivada debe de ser 0. ¿Sí? Si la derivada es 0, eso no implica necesariamente que deba de tener un pico, ¿verdad? Como hicimos en el caso de la parábola, ¿no, Eric? ¿Sí? Dimos una parametrización que en el vértice de la parábola sí daba 0. Ok, si para todas las parametrizaciones son derivables y todas dan 0, de hecho, si tiene un pico y son derivables en ese punto donde está el pico, su derivada tiene que ser 0, ¿verdad? Cualquier parametrización, ¿verdad? ¿Estamos? ¿De acuerdo? Es decir, aquí no hay forma de encontrar una parametrización de la cardioide que sea derivable en todos los puntos, ¿verdad? Y que en este punto su derivada no fuera 0. Eso simplemente no se puede, ¿verdad? Porque si fuera... ¿El recíproco en qué sentido, Bruno? ¿Cuál sería ese recíproco en el que estás pensando? O sea, si para todas las parametrizaciones la derivada en ese punto es 0, entonces tiene un pico. Posiblemente sí, ¿verdad? Sí, para cualquier parametrización. Sí, seguramente sí. Para cualquier parametrización, todas las derivadas dan 0 en ese punto. Entonces, sí, lo más probable es que sea un pico. Yo creo que sí, ¿eh? Digo, habría que pensar cómo mostrarlo, pero sí. Pues que si no tuviera un pico, podríamos encontrar una tangente, ¿no? Ajá, pero pues, y también encontrar una parametrización que te induzca esa tangente. Ajá. Y bueno, eso puede que esté un poco complicado, pero yo creo que sí es cierto. Es decir, si para cualquier parametrización, que sí es derivable, cualquier parametrización derivable, y aquí en un punto siempre se hace en 0, pues lo más probable es que la curva ahí tenga un pico, ¿verdad? Bueno, sí Sí. existe, ¿no? Porque, o sea, puede que no sea, que para alguna parametrización la derivada no exista, pero sí, para cualquier parametrización, en el caso en que la derivada en ese punto sí exista, debe ser 0, entonces Y debería es ser un pico. 0, entonces es un pico. Es algo así como eso, sí. Tal vez habría que pensar cómo demostrar algo como eso, ¿verdad? Pero como dice Gregorio, creo que podría estar un poco complicado, pero ya veremos. De hecho, creo que sí podemos pensarlo más adelante. No, creo que es algo menos complicado que la tesis, ¿verdad? Pero tenemos que usar resultados más adelante. Ok, chicos. Bueno, entonces, pues aquí hice ya la parametrización y bueno, les decía en algunos puntos, por ejemplo en pi medios, ¿verdad? ¿En dónde estoy parado en pi medios? ¿Cuánto es gamma de pi medios? Gamma de pi medios es el punto 0,2, ¿verdad? Cuando estoy precisamente en el punto 0,2, ¿verdad? Si calculan teta, si hacen teta igual a pi medios, están en el 0,2. Y en ese punto, pues la derivada, ¿verdad? Resultó ser el vector menos 2, menos 2. Y entonces la recta, la recta tangente, su ecuación paramétrica es esta, o su ecuación cartesiana es esta, ¿no? Una ecuación cartesiana. Es la recta y igual a x, básicamente, ¿verdad? Trasladada al punto 0,2. Y algo similar parece para el otro punto, ¿verdad? Que es el que está abajo, que es el 0, menos 2, que es gamma de 3 pi medios. Y ahí, pues, la tangente, ¿verdad? Está parametrizada así, ¿verdad? El valor de la derivada en 3 medios es el 2, menos 2, y es como una recta de pendiente menos 1, ¿verdad? Entonces, ahí están las rectas tangentes. Está reflejada, ¿verdad? Lo cual, eso confirma el hecho de que la cardioide tiene una simetría con respecto al eje X, ¿verdad? Exacto, ¿no? Y bueno, y finalmente, ya para terminar con esto de la derivada, vamos a
ver esa otra interpretación, es decir, si la función gamma, más que describir un objeto geométrico, lo que describe es un objeto en movimiento, ¿verdad? Entonces, la derivada, que es lo que nos mide, bueno, pues ya habíamos más o menos adelantado que la derivada, entonces en este caso, se puede interpretar este cociente, ¿verdad? Se puede interpretar como una velocidad promedio, ¿verdad? Porque estoy viendo el cambio de posición, gamma de t menos gamma de t0, me dice más o menos la dirección en la que se está moviendo, ¿sí? Dividida por el tiempo, ¿no? Que es algo así como una velocidad promedio, ¿no? El gamma de t menos gamma de t0 es un vector que de alguna manera nos indica más o menos en qué dirección se está moviendo, ¿verdad? Y comparado con el tiempo, pues es una especie de velocidad promedio. Y en caso de que existe el límite, pues entonces a ese límite se le llama la velocidad instantánea, ¿verdad? La velocidad en el instante t0, ¿no? Entonces, esa es la otra interpretación de la derivada, ¿verdad? Sobre todo si a gamma la interpretamos como una función que describe el movimiento. Y hablamos aquí sí de velocidad, ¿verdad? Como una cantidad que nos indica en qué dirección se está moviendo y también con qué magnitud. Y a la magnitud de esa velocidad es lo que realmente se le llama la rapidez, ¿verdad? Aquí sí ya vamos a empezar a distinguir entre dos conceptos, ¿no? El concepto de velocidad y el concepto de rapidez, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, vamos a distinguir eso y, bueno, entonces este límite cuando existe, ¿sí? Le vamos a llamar la velocidad, ¿verdad? La velocidad instantánea del objeto en el instante t0, ¿no? Que yo supongo que todos los físicos estarán de acuerdo en que esa es una manera, ¿verdad? Uh-huh. Es la rapidez. De hecho, sí, ¿verdad? Gregorio. De hecho, si este límite existe, entonces también existe el límite, el límite de la norma de esto, ¿verdad? Porque la norma es una función continua, ¿no? ¿Verdad? También existe el límite de la norma. Y a ese límite, ¿verdad? Le vamos a llamar la rapidez. O bueno, la rapidez, pues es la norma de gamma prima de t0, ¿verdad? A eso se le va a llamar la rapidez en el instante t0, ¿no? Y gamma prima en t0 solo va a ser la velocidad en el instante t0. ¿Estamos, chicos? Uh-huh. Bueno, entonces, esta es una forma también muy común de interpretar la derivada, ¿verdad? Como la velocidad en el instante t0, ¿verdad? Entonces, ya con estas dos interpretaciones de la derivada, primero vamos a hablar de la derivada en abstracto, sus propiedades en abstracto, simplemente como funciones, sin hacer mucho caso ahorita de si describe un objeto geométrico o si describe el movimiento de un objeto. Simplemente matemáticamente vamos a ver qué propiedades tiene la derivada de este tipo de funciones, ¿sí? Y bueno, como ya les había adelantado, ¿no? Pues toda función de R en Rn pues está determinada o determina n funciones de R en R, ¿verdad? Sus funciones coordenadas van a ser funciones de R en R, ¿verdad? Y entonces, ¿qué relación hay entre la derivabilidad de una función de este estilo y la derivabilidad de sus funciones coordenadas? Seguramente la mayoría de ustedes pues ya se intuye pues cuál es el resultado que se va a tener, ¿no? Que además es una consecuencia inmediata del correspondiente resultado para límites, ¿no? Entonces, pues hay una proposición muy clara que dice lo siguiente, ¿no? Si una función de R en Rn gamma tiene estas n funciones coordenadas y tomamos un punto t0 de su dominio, pues es claro que la función gamma va a ser derivable en t0, sí y solo sí, ¿verdad? Cada función coordenada es derivable en t0, ¿verdad? Y de hecho, en ambos casos, tanto en una implicación como en la otra, se vale que la derivada de gamma en t0 pues es el vector que se obtiene derivando cada
cada una de las funciones coordenadas, ¿no es cierto? Sí, está bien. Ese es un resultado como en el caso de las sucesiones, ¿verdad? Como en el caso de la continuidad, como en el caso del límite, ¿verdad? Todo eso es completamente análogo, ¿no? De hecho, si ustedes se dan cuenta, este resultado, pues es una consecuencia del correspondiente resultado para límites, ¿verdad? Eso no tiene mayor chiste, ¿verdad? La prueba, les digo, es una consecuencia inmediata y bueno, si quieren escribirla, pues ahí escríbanla, ¿no? La integral no entiendo, Christopher. ¿Y el de la integral? ¿A qué te refieres con esto de la integral? ¿Cuál es la pregunta? ¿También se cumple que es coordenada, coordenada? Oh, no sé de qué integral hablas, Christopher. Ese es para el próximo semestre, ¿verdad? Sí, ¿verdad? De hecho, no vamos a hablar de integrales de funciones de RNRN propiamente, ¿verdad? Se habla de otro tipo de integrales. Pero bueno, eso es cálculo 4. Entonces, a ver, y siguiendo con las propiedades, sí, siguiendo con las propiedades, vamos a ver cómo se lleva con la aritmética, ¿no? La derivada, cómo se lleva con la aritmética de las funciones, ¿no? El resultado clásico que siempre uno tiene que mencionar, ¿verdad? Si yo tomo dos funciones derivables en un punto T0, y también voy a mencionar una regla de la cadena, y por eso estoy usando, voy a tomar esta función h de R en R, ¿verdad? Entonces, miren, con la aritmética elemental, pues es, si yo sumo las funciones y cada una de ellas es derivable, la función suma es derivable y además la derivada es la suma de las derivadas, ¿no? Lo cual supongo que a todos les parece de lo más natural el resultado, ¿no? ¿Cuál otro resultado? Si multiplico una función, a la función gamma, la multiplico por h, que es una función escalar, ¿verdad? Este producto está bien definido, ¿sí? Si la función h también es derivable en el punto T0, entonces h por gamma también es derivable. ¿Y quién es su derivada? Pues su derivada sigue una especie de regla de Leibniz, ¿verdad? La derivada de una por la derivada de la otra más esta por la derivada de la otra, ¿verdad? Una regla de Leibniz, ¿verdad? ¿Sí está claro? Esto es como una función h que es como una función escalar, ¿verdad? El caso particular de que h sea una función constante, ¿verdad? Cuando multiplico la función gamma por una constante c, pues es igual a c por la derivada de gamma, ¿no? Que también, pues eso ya lo esperaba, ¿no? Ahora, con gamma, con dos funciones, también puedo construir el producto punto, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto. Puedo hablar del producto punto de gamma con gamma tilde, y esta función que va a resultar ser una función de los reales en los reales, ¿verdad? Esta función punto gamma tilde, pues ya resulta ser una función de los reales en los reales, también va a ser derivable, y la derivada también sigue una regla de Leibniz, ¿verdad? Como todo buen producto, la derivada de este producto punto, pues es igual a la derivada de 1, punto gamma tilde en el punto T0 y al revés, ¿verdad? Gamma de T0, punto gamma prima, gamma tilde prima en T0. Es una regla de Leibniz esto también, ¿verdad? ¿De acuerdo? Profesor, ¿sí? Sí, me sí, perdí sí. un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre el 2 y el 3? El 2 es que estoy multiplicando a gamma. Fíjate que h es una función, dije, es una función escalar, ¿no? Es una función de los reales en los reales. Entonces, ¿cómo se Ok, define ya. cómo se define la función h gamma? H gamma en t es h de t por gamma de t, ¿no? Que es el escalar h de t por el vector gamma de t. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Entonces el otro era para ya funciones en Rn, ¿no? Exacto. Tanto gamma como gamma Ok. tilde ya son funciones en Rn y por eso hablo del producto punto, ¿verdad? Acá es el Ok. producto por un escalar, ¿no? Sí, sí. Sí. Ahora sí. Gracias. Uh -huh.
Pues yo creo que todo se le sigue bautizando como regla de Leibniz, Eric. Siempre que se habla de la derivada de un producto es una especie de regla de Leibniz. De hecho, aquí hay otra regla de Leibniz, fíjate. Si en particular estoy en R3, si mis funciones van de R en R3, o sea, entonces puedo hablar de este otro producto, ¿no? Puedo hablar de este otro producto, y entonces este otro producto, que es diferente del producto punto, ya sería el producto vectorial. Esta función ahora va de R en R3 nuevamente. Esta también sería derivable y además su derivada vuelve a cumplir una regla de Leibniz, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí hay que ser muy cuidadosos con el orden de los factores, ¿no? Porque ya saben que el producto cruz pues no es conmutativo, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, estas son las 4. Ahorita no incluí la composición, ¿verdad? Pero vamos a ver más adelante la composición. La función h realmente la usé como una función para hacer un producto escalar, ¿verdad? Y bueno, todas estas propiedades son facilísimas de demostrar en base a la proposición de que una función es derivable si solo si sus funciones coordenadas son derivables, ¿verdad? Entonces, todas estas proposiciones, estas derivadas, estas fórmulas, son muy, muy sencillas. Entonces, también se las vamos a dejar de tarea, ¿no? Que las prueben. Y bueno, y ahora sí, pues vamos a ver qué se puede decir de la composición, ¿sí? Una función de R en Rn, ¿cómo las puedo componer? Bueno, por la izquierda, ¿no? La puedo componer por una función en general que vaya de Rn en Rm, ¿no? Y por la derecha con una función que vaya de Rm en R. ¿No es cierto? Ese tipo de composiciones son las que puedo hacer con una función de R en Rn, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que esperar para ciertas composiciones por la izquierda, ¿verdad? Porque pues todavía no sabemos derivar funciones de Rn en Rm. Y por la derecha, ¿sí? Para funciones de Rm en R, ¿sí? Sí sabemos derivar solo en el caso en que M sea 1, ¿no? Funciones de R en R. Entonces, solo hay una composición que vamos a poder considerar, ¿verdad? Cuando compongo una función gamma, la compongo por la derecha con una función de R en R, ¿verdad? Es decir, cuando tengo una situación de este estilo, miren. Si yo tengo una función definida en un intervalo J de los reales en los reales, y tengo una gama de I de R en Rn, ¿sí? Y H es tal que H de J está contenido en I, y H de un punto X0 me manda al punto T0, entonces puedo hablar de esta composición, ¿no? Puedo hablar de la composición H seguida de gamma, ¿verdad? ¿Sí? O gamma compuesta con H, gamma compuesta por la derecha con H, ¿no? Esta composición está bien definida, y entonces, en este caso, ¿sí? Van a ser derivables, si ambas son derivables, ¿no? En los correspondientes puntos, entonces, ¿cómo se llama? La composición también va a ser derivable, y la derivada pues sigue la regla de la cadena que todo el mundo esperábamos, ¿no? Aquí la notación puede resultar ser un poco extraña, porque casi siempre que hablamos de multiplicar un escalar por un vector, casi siempre ponemos primero el escalar, ¿verdad? ¿No? Porque h' de x0, dado que h es una función de R en R, h' de x0 es un escalar, ¿no? Aquí puse el escalar a la derecha del vector un poco solo para respetar la regla de la cadena, como solemos escribir la regla de la cadena, ¿verdad? Entonces, esta es un poco la razón de por qué el escalar en este caso está a la derecha del vector, que no es como se suele escribir. Pero para respetar y recordar un poquito la forma de la regla de la cadena, lo escribí así ahorita, ¿verdad? ¿Y cómo se prueba esto, chicos? ¿Cómo se prueba esta regla de la cadena en este caso? ¿Tienen alguna idea de cómo se prueba? Bueno, yo voy a hacer una prueba muy sencilla, precisamente usando la primera proposición que mencioné, ¿verdad? De que una función es derivable si y solo si sus coordenadas son derivables, ¿no?
Porque, fíjense, si yo tomo gamma, estas son sus funciones coordenadas, entonces gamma compuesta con h es esta función, ¿verdad? Y estas son sus funciones coordenadas, ¿no es cierto? Entonces, aplicando la regla de la cadena para composición de funciones de los reales en los reales, que eso es lo que yo tengo aquí, ¿verdad? Todas estas coordenadas, estas funciones coordenadas, ya son composiciones de funciones de R en R, ¿no? Y entonces, con base en la proposición, la primera proposición, pues la composición va a ser derivable, sí, solo sí. Cada coordenada es derivable, pero cada coordenada es derivable, ¿verdad? Porque estamos componiendo funciones derivables, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, sí, claro, de eso se trata, dejarles lo difícil a ustedes. ¿Sí? Y bueno, pues la regla de la cadena aplicada en cada coordenada me lleva a esta fórmula, ¿verdad? Sí, no sé si lo vean claro. ¿Sí? Entonces, no, ya no están tan chiquitos, Daphne, ya están bien grandotes. Entonces, ya lo pueden hacer sin ningún problema, ¿verdad? Ok, y bueno, y aquí está la observación de que pues, el escalar lo puse a la derecha, ¿verdad? Pero bueno, casi siempre se pone a la izquierda. Pero bueno, para recordar la regla de la cadena, ahora lo puse a la derecha. ¿Sí? Otra propiedad, a ver, otra propiedad que vamos a rescatar del caso de las funciones de R en R. Cuando una función era derivable en un punto, podíamos asegurar que esa función también tenía que ser continua en ese punto, ¿no? Esa es una propiedad muy importante. Si recuerdan todos, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, pues eso también se cumple para este concepto de derivada de funciones de R en Rn, ¿verdad? Si una función es derivable en un punto, una función de R en Rn es derivable, pues entonces también es continua en ese punto. Y la prueba, otra vez, la prueba la podría hacer recurriendo a las funciones coordenadas o también se las vamos a dejar de tarea esta prueba, ¿verdad? Pero esta prueba se puede hacer de dos formas, recurriendo a las funciones coordenadas o haciendo el truco que se hacía en el caso de R en R, ¿verdad? Yo espero que se acuerden de cuál es el truco que se hacía para demostrar que si una función era derivable en un punto, también era continua. Ah, pues a ver, por ahí recuerden cuál era el truquito que se hacía. ¿Sí? Recuerden cuál era el truquito. Entonces, bueno, aquí se los voy a decir para que no digan que soy tan malo, miren. ¿Sí? Recuerden que el truco era ¿no? Poner esta diferencia. Para probar que gamma es continua en T0, basta con demostrar que esta expresión tiene límite 0, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Para demostrar que gamma es continua en T0, basta con demostrar que esta resta tiene límite 0. Pero esta resta se puede poner de esta manera, ¿no? ¿Verdad? Para toda T distinta de 0. Y si entonces saco el límite, pues el límite de la derecha sí existe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que es el límite de esto por el límite de esto. Y esto daba 0 por gamma prima en T0, que daba 0. Y ya estaba, ¿verdad? Y de ahí ya concluíamos que la función era continua. Era muy fácil, ¿verdad? De hecho, este es un problema donde la prueba del caso real se puede trasladar de manera muy fácil al caso de R en Rn. Bueno, ya se estarán acordando. Muy bien, chicos. ¿Qué más? Si se acuerdan de derivada en R para funciones de R en R, ¿sí? Pues, ¿cuál era el resultado más importante de derivabilidad para funciones de R en R? También habíamos visto un resultado de la recta que mejor se aproxima. Sí, Eric, y ese ya se los dejé como en los problemas. Ese resultado ya está en la lista de problemas, ¿verdad? Ustedes van a demostrar que la recta tangente es la que mejor se aproxima, ¿de acuerdo? Pero miren, para terminar con las propiedades básicas de la derivabilidad, pues hay un resultado, ¿no? De derivabilidad de funciones de R en R, que es fundamental, ¿no? Yo digo que es el teorema más importante. En este capítulo creo que nada más hay como 40 problemas, ¿no? No son muchos, 40 o 50.
exacto. Un poquito más de 40, creo, ¿no? Sí, este está bastante leve. No, pues hay mucho que preguntar del segundo capítulo, ¿verdad? Pero a ver, chicos, concentrémonos. ¿Cuál es el teorema? El teorema del valor medio, ¿no? El teorema del valor medio era un teorema muy importante para funciones de R en R, ¿verdad? Es un teorema fundamental, ¿no es cierto? ¿Se valdrá alguna versión del teorema del valor medio para funciones de R en Rn? Hablando de derivabilidad. ¿Cómo ven ustedes? ¿Sí será cierto que se vale algo parecido al teorema del valor medio? ¿Desigualdad en qué sentido, Eric? Si estamos con vectores, con normas, tal vez, efectivamente, sí, usando normas, ¿verdad? Pero entonces así solito no se vale. Es decir, si tomo gamma definida en un intervalo cerrado A, B, y me fijo en gamma de B menos gamma de A, ese vector gamma de B menos gamma de A no se puede ver como B menos A por la derivada en algún punto. ¿Sí? Sí, por eso hay que irse a las normas, ¿verdad? Porque no hay orden. Bueno, sí hay orden, pero no se lleva bien con todo lo demás. Entonces, ¿qué parece? ¿Qué les late, chicos? Si están en Rn, una función definida en un intervalo cerrado, en cada coordenada, en cada coordenada sí se podría aplicar, ese es un buen punto, ¿verdad, Emanuel? Pero fíjate que si lo aplicas en cada punto, para cada función coordenada, entonces la diferencia gamma i evaluada en B menos gamma i evaluada en A es igual a la derivada de gamma i en algún punto, pero ese punto no tiene por qué ser el mismo en todas las coordenadas, ¿verdad? De tal manera que no, a lo mejor eso no refleja la derivada en el mismo punto, ¿no? Sí. Bolas. No, pues, ¿qué tendría que ver el teorema del valor medio con bolitas? Creo que no. Bueno, pues miren, desafortunadamente el teorema del valor medio no se puede generalizar a funciones de R en Rn, ¿sí? No se puede generalizar y vamos a ver algunos ejemplitos, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplitos, miren. Vamos a ver otra vez esta función, que otra vez, ¿se acuerdan quién es? ¿Se acuerdan quién es esta función? Esta función, ¿quién es su imagen? Pues su imagen es la gráfica de la función valor absoluto en el intervalo menos 1, 1, ¿verdad? ¿Sí? Esta es una parametrización, ¿verdad? De la gráfica, que siempre es derivable, ¿verdad? La función traicionera, sí. Esta función es derivable en todos los puntos, ¿verdad? Recuerden que probamos que es derivable en todos los puntos. Sin embargo, cuando yo me fije en el vector gamma de 1 menos gamma de menos 1, ese vector es este vector que está aquí en verde, ¿verdad? Sí, esta es la parametrización de la gráfica del valor absoluto en el intervalo menos 1, 1, ¿verdad, Joel? Esta ya la usamos. Y ya vimos que es derivable en todos los puntos, ¿verdad? Incluso en el 0, ¿no? En el 0 también vimos que era derivable, ¿verdad? Entonces, sí es derivable, o sea, sí se cumple, por ejemplo, lo que se pide para el caso del teorema del valor medio para funciones de R en R, ¿sí? Es una función derivable. Sin embargo, si yo me fijo en la diferencia evaluando la función en los extremos del intervalo, ¿sí? Este vector, ¿verdad? No se puede obtener como un múltiplo, o sea, como B menos A, es decir, como 1 menos menos 1, por la derivada en algún punto, ¿verdad? ¿Sí? Este vector no es igual a 2, que es 1 menos menos 1, ¿sí? Por la derivada en algún punto, porque las derivadas, si son puntos que están entre menos 1 y 0, las derivadas son vectores que van en esta dirección, ¿verdad? ¿De acuerdo?
La derivada en 0 era 0, ¿no es cierto? Y la derivada para cualquier punto entre 0 y 1, la derivada es un vector que va en esta dirección. Entonces, geométricamente es claro que este vector no se puede escribir como un múltiplo de la derivada en ningún punto intermedio, ¿no es cierto? Que eso es lo que nos decía el teorema del valor medio para funciones de R en R. ¿Sí está claro? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, este es un ejemplo de que la derivabilidad de la función, pues no nos garantiza que se valga eso, ¿verdad? Es que genera un arco. ¿En qué sentido, Silgi? Claro, sí, ¿verdad? Si hubiera puesto una parábola, pues también no funcionaba, ¿verdad, Silgi? Sí. O para una parábola, sí, depende de la parametrización, ¿no? Porque si hubieras puesto una parábola, a lo mejor en el vértice, si la derivada no es 0, entonces la derivada en el vértice sí puede ser un múltiplo escalar, ¿verdad? O la diferencia de los puntos sí sería un múltiplo escalar, ¿no, Silgi? Bastaría con que tomáramos una parametrización de la parábola que en el vértice su derivada no fuera 0. Y en ese caso sí funcionaría, ¿no, Silgi? Uh-huh. Uh-huh. Dice, yo digo que se puede encontrar una parametrización para la cual ese vector sea tangente a la gráfica de la parametrización. Ah, ok. Bueno, en R2 tal vez sí, ¿verdad, Eric? Y además, suponiendo que la función no tiene ciertos picos o que su derivada no se hace 0 en todos los puntos. A lo mejor habría que poner alguna restricción de ese estilo, Eric. Pero fíjense que podemos poner otro ejemplo ahora en R3. Bueno, aquí está la justificación de que nunca se puede dar, ¿verdad? Este vector, el vector 2,0, nunca se puede ver como un múltiplo de la derivada en algún punto, ¿verdad? Eso fue lo que expliqué hace un rato. El vector 2,0, que es la diferencia, este vector nunca se puede ver como un múltiplo de la derivada en cualquier punto intermedio, ¿verdad? Uh-huh. Pero ahora veamos un ejemplo en R3. Veamos esta parametrización. ¿Alguien más o menos distingue quién es la imagen de esta función? ¿Qué es lo que me parametriza? ¿Alguien ve? Más o menos qué es. Una hélice, ¿verdad? Es un pedazo de una hélice que nada más la estoy viendo en el intervalo 0,1. ¿Verdad? Esto como objeto en R3 es esta hélice, ¿verdad? Es el pedacito de esa hélice, ¿no? Uh-huh. Y miren, pues esta función está padrísima. De hecho, la derivada nunca se hace 0. Si ustedes calculan la derivada de esta función, como la tercera coordenada es t, gamma tilde prima de t, al menos la tercera coordenada su derivada es 1, y entonces la derivada nunca es 0, ¿verdad? Sí, la derivada nunca es 0, y sin embargo, aquí también geométricamente es muy claro que gamma tilde de 1 menos gamma tilde de 0, que es este vector nunca es un múltiplo, ¿verdad? De los vectores tangentes a la hélice, ¿verdad? Todos los vectores tangentes a la hélice pues tienen componente z distinta de 0, mientras que este vector tiene componente en z, su componente en z es 0, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, aquí está un ejemplo más bonito, menos patológico que el caso anterior, en donde no se vale el teorema del valor medio, ¿verdad? El vector gamma tilde 1 menos gamma tilde 0, ¿sí? No se puede ver como la derivada, un múltiplo, como 1 menos 0, en este caso, por la derivada en algún punto intermedio, ¿verdad? Es una lástima, efectivamente es una lástima que no se valga el teorema del valor medio, ¿verdad? Porque era un teorema muy importante para funciones de RNR. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver que le vamos a poder dar la vuelta. Entonces, no se vale el teorema del valor medio, es muy importante tenerlo claro. En R2 sí hay una versión que se puede probar bajo ciertas hipótesis. ¿Sí? Tampoco de Cauchy, ¿verdad? Tampoco de Cauchy, Eric.
En R2 hay una variante que sí se puede, que se los dejé. Pues así L'Hopital tal cual, no exactamente, ¿verdad, Eric? No, tampoco, ¿verdad? Las cosas cambian. En R2 sí hay una versión. Hay un problema donde sí les pido probar una especie de teorema de valor medio, ¿verdad? Sí, son malas noticias. Pero bueno, entonces, bueno, aquí está la prueba de que no puede ser. Les decía, la tercera componente es 1, entonces, de la derivada, y no hay forma, ¿verdad? No hay forma de, sí, se arruinó al menos en parte el cálculo 1, ¿verdad? Aquí está la justificación de por qué este vector diferencia nunca es un múltiplo de la derivada de gamma tilde, ¿verdad? Tiene que ver con estas funciones, tendrían que de alguna manera hacerse cero simultáneamente, tanto seno como coseno, lo cual nunca pasa, ¿verdad? Pero sí se puede formular, les decía, sí hay una versión parecida al teorema del valor medio, que se usa el teorema del valor medio generalizado, pero bueno, ese es el problema 14 de este capítulo. Entonces ya lo verán ustedes, ¿de acuerdo? Y déjenme ver, ¿con qué concluimos? Bueno, pues vamos a hablar de derivadas de orden superior, que me imagino que pues, para todo el mundo queda claro que son las derivadas de orden superior, ¿no? Pues, ¿qué es la segunda derivada? Pues la segunda derivada va a ser la derivada de la primera derivada y así, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo tengo una función gamma tal que la derivada existe para todo punto del dominio de gamma, entonces puedo volver a derivar. ¿No hay algún otro resultado que nos den por perder? No, Silgi, no, creo que no hay nada que nos haga rescatar el teorema del valor medio. Así es, sí, pues que esto es lo que dice Ramsés, eso es lo que dice el teorema del valor medio, ¿no? Tomar una función definida en un intervalo cerrado, tomar la diferencia de la función evaluada en los extremos y ya está. Darboux, híjole, Dafne, perdón, Silgi, yo creo que no. Tampoco se vale Darboux. Entonces, no se desanimen, van a ver que todo sigue funcionando bien. Y les digo, bueno, pues aquí está lo de las derivadas de orden. No creo que se esté retorciendo el buen Newton. Bueno, entonces aquí está la definición de derivadas de orden superior, que ese es pues, lo que todo el mundo esperaba, creo, ¿verdad? ¿Sí? La segunda derivada, pues no es más que la derivada de la primera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, aquí, entonces, por ejemplo, gamma b' de t, pues es la derivada de gamma' en t, que como un límite pues, sería esto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y así nos vamos en general, ¿verdad? Podemos dar la definición general, definimos, esto es pura notación, ¿verdad? Denoto la primera derivada, le pongo un 1 aquí arriba entre paréntesis para que valga esta fórmula, ¿verdad? Si ya existe la n derivada, la n más 1 se define como la derivada de la n derivada, ¿verdad? ¿Sí estamos? Entonces, pues, eso a lo mejor sí lo podemos deducir, ¿no, Eric? Porque todavía nos pueden salvar las funciones coordenadas, ¿no? Todavía nos pueden salvar las funciones coordenadas. Si la derivada de una función en un intervalo de R en Rn es 0 para toda t en un intervalo, entonces sí, la función sí es constante, ¿verdad? Porque todavía nos salva el teorema del valor medio para las funciones coordenadas, ¿verdad? Exacto. Exacto, aplicándolo coordenada a coordenada, ahí sí, todavía el teorema del valor medio para funciones de R en R viene en nuestra ayuda. Entonces, por ejemplo, sí sigue siendo cierto que si la derivada de una función de R en Rn es el vector 0, en un intervalo, entonces la función es la constante 0, ¿verdad? Exacto, con coordenada a coordenada, exacto, se puede hacer. Exacto.
Muy bien, chicos. Entonces, pues aquí están las derivadas de orden superior y ya con todas estas herramientitas, ¿sí? Con todas estas herramientas, todos estos resultados matemáticos, ¿no? Digamos desde el punto de vista puramente matemáticos, ahora pues vamos a ver algunas cuestiones de cómo se puede hacer geometría usando la derivada, ¿verdad? Sí, pero creo que eso lo mejor sería entonces empezarlo la siguiente clase. Cómo se usa la derivada para decir algunas cuestiones geométricas, ¿verdad? Sobre todo si estamos pensando que gamma, una función gamma describe a un objeto geométrico, cómo usar esa parametrización para decir algo de la geometría del objeto, ¿verdad? Descrito. Y luego vamos a ver algo de derivada y movimiento. Uh-huh. El lunes, ¿qué hay puente? ¿Qué pasa el lunes? El lunes es 2 de noviembre, ¿verdad? Es que es el Día de Muertos, profe, sí es cierto, está dado por la UNAM el lunes. En el calendario dice que no hay clases. Sí, de manera oficial el lunes está otorgado. Ok, pues bueno. De Pues hecho, creo que hace como un mes le había yo dicho, pero usted me dijo que nos esperáramos a que estuviera más cerca las fechitas. Ya se llegó la fecha. Ya se llegó la hora. Bueno, déjenme, voy a dejar de grabar para que paremos la grabación y discutamos esta situación con calma. Voy a parar la grabación.